Hay años que pasan como agua estancada, y hay años que devuelven el corazón a la eternidad. Para muchos de nosotros, 2025 es precisamente eso. El mundo es ruidoso, las noticias son un relámpago, pero en lo más profundo del alma surge de nuevo una pregunta simple y a la vez decisiva. ¿Hacia dónde va mi vida y qué le responderé a aquel que me conoce mejor que yo mismo? Nos reuniremos en torno a las 4 preguntas de Jesús, no por miedo, sino por libertad, no para condenarnos, sino para permitir que el amor ponga las cosas en su lugar. Porque su juicio no se trata de una trampa, sino de la luz en la que se hacen visibles la verdad y la misericordia. Vivimos entre el ya y el todavía no. Habiendo escuchado ya el Evangelio, aún no hemos entrado en la plenitud del cielo. En este camino, necesitamos claridad, nacida de la Escritura y la conciencia. La Escritura dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16 de la madrugada, y al mismo tiempo nos recuerda que la verdad del amor se revela en las acciones, en la fidelidad, en la misericordia. La conciencia, si no se silencia, es una campana silenciosa que anuncia. Hay más que conveniencia y hábito. Hay un camino del corazón que lleva a la paz. Cuando nos acercamos a Jesús, no nos perdemos, nos convertimos en nosotros mismos. Las 4 preguntas que siguen, no son un examen con formulaciones complicadas. Son una ventana al corazón del Maestro, que pregunta para revelarse a nosotros. Él conoce nuestras heridas, nuestras noches de insomnio, nuestros mejores impulsos y nuestros momentos más débiles. No viene con frías estadísticas, sino con la cruz y la resurrección. Por lo tanto, con valentía llamaremos amor al amor, pecado al pecado, justicia a la justicia, sin patetismo, sin piedras en las manos, con la esperanza de que la gracia es más fuerte que nuestro ayer. Estas preguntas abordarán lo que hemos puesto por encima de él, cómo hemos visto a nuestro prójimo, qué hemos hecho con quienes hemos confiado, y si estamos viviendo la voluntad del Padre. Cada una de ellas es tan sencilla como la mirada de un niño y tan profunda como el mar. Seguiremos el camino de la luz paso a paso, de la palabra a la obra, del pensamiento a la obra, porque la fe sin obras está muerta en sí misma. Santiago 2:17 de la madrugada. Pero comencemos con el silencio, con la disposición a escuchar, a dejar que Cristo toque nuestra conciencia, y llame a la verdad por su nombre. En este silencio quedó claro, el amor triunfa en el cielo. Cuando hablamos de las cosas postreras, la Biblia no comienza con un protocolo frío, sino con el rostro del Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. Juan 5:22 de la madrugada. Lo que significa que el centro es aquel que se entregó por nosotros. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 de la madrugada. Y este tribunal no es de acero, sino de verdad y misericordia. Él juzga como aquel que lleva las heridas. Por lo tanto, el juicio no es lo opuesto al Evangelio. Es el momento en que la luz muestra en quiénes nos hemos convertido y qué ha formado la gracia en nosotros. El Evangelio une 2 frases. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras. Para que nadie se gloríe. E inmediatamente somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:8-10. La gracia no anula las obras, sino que las engendra. La fe no compra la salvación, sino que nutre la obediencia del amor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Rom 8:1. Pero esta liberación de la condenación no es una indulgencia en la indiferencia. Es el inicio de un camino en el que el corazón aprende a compartir el pan, a perdonar, a cumplir la palabra. Porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo. No eso suena JN 12:47. La salvación es la meta, y el juicio es la verdad sobre nuestra respuesta a la salvación. La sabiduría antigua dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. PR 9:10. Pero en Cristo este temor se transforma en una reverencia que no paraliza, sino que purifica la intención. El amor perfecto echa fuera el temor. 1 JN 4:18. Porque ahora vemos la ley de Dios no como un muro sino como una ventana al corazón del Padre. Cuando tropezamos, la Escritura no nos conduce a la oscuridad de la vergüenza, sino a la luz del arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. 1 Juan 1:9. El juicio no anula la misericordia no difumina la verdad, el juicio y la gracia no son enemigos. La palabra de Dios es capaz de discernir las intenciones sutiles, es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hebreos 4 y 12 de la madrugada. Por lo tanto, nuestra conciencia no inventa criterios por sí sola. Es iluminada por la revelación, y se vuelve sensible a la voluntad de Dios. Cuando recordamos la parábola de las ovejas y las cabras, vemos que la medida es el amor por los más pequeños. Mateo 25 en 31-46. Sin imaginación, concreto cotidiano. Esta es la única aritmética del cielo. Los frutos de la fe que han madurado en la misericordia. Y cuando recordamos que, el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente. 2 P 3, 9. El corazón encuentra la valentía para levantarse, para recomenzar, para caminar en la luz. Porque el que juzga es el mismo que no quebrará la caña cascada ni apagará la mecha de lino. Mt 12, 20. La primera pregunta suena como un suspiro. ¿Me has amado más que a todo? No se trata de comparar emociones, sino del centro de gravedad del corazón. Jesús define así el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mt. 22, 37. Cf. Dt 6, 5. El amor abarca la voluntad, la memoria y el pensamiento. No es solo un sentimiento cálido, sino una decisión. Dar a Dios el primer lugar cuando nadie nos ve, y cuando muchos nos aconsejan lo contrario. ¿Cómo se prueba este amor? Él ofrece un criterio sencillo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. JN 14:15. Porque este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 JN 5, 3. Cuando la conciencia se despierta con la palabra, reconoce la voz del pastor, y elige la verdad por encima de la conveniencia. El amor a Jesús no se limita al interés por lo espiritual, abarca el ámbito de las decisiones. ¿Cómo uso mi tiempo, mi dinero y mis palabras? ¿Qué hago con lo que he confiado? ¿Cómo cumplo mi palabra? Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y cada vez le instruye, apacienta mis corderos. Juan 9 y 15 de la noche menos 17. Así que el amor tiene un ministerio. No se encierra en un cuarto de oración privado, abre la puerta al prójimo. El amor a Cristo cambia el lenguaje. Menos promesas vacías, más acciones silenciosas y fieles. Menos ofensas, más reconciliación. Cambia la jerarquía. De mío a tuyo. De me pertenece a me ha sido confiado. A veces perdemos el calor primigenio de nuestro corazón. El Señor conoce este dolor y le dice a la Iglesia, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2 en 4. La cura no está en la autocondena, sino en volver. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. AP 2, 5. Volver significa restaurar fuentes sencillas. La palabra, la oración, el silencio ante Dios, la alabanza dominical, las pequeñas y fieles obras. Porque el amor crece donde se nutre. El amor a Cristo, no solo es la cima de la inspiración, sino también el valle de la perseverancia. Se inscribe en la vida cotidiana. Acallar el ruido innecesario para dedicarle a Dios los primeros minutos del día. Reducir la velocidad para escuchar el corazón. Llamar pecado al pecado. No justificarlo como circunstancias excepcionales. Aprende a perdonar y aceptar el perdón. Mt 6:12. A pedir luz ante las decisiones difíciles y a rechazar con valentía los ídolos. Carreras sin límites. Atención sin verdad. Consuelo sin amor. Porque donde hay un ídolo, siempre hay pérdida de libertad. El amor a Jesús tiene rostro de obediencia. Su medida no es la intensidad de las emociones, sino la fidelidad en lo pequeño. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 4 y 10 de la tarde. Recuerda las bienaventuranzas, Mateo 5 en 3-10, y no confunde el éxito con la bendición. No se avergüenza de las lágrimas, pero no las venera. No idealiza el sufrimiento sino que lo lleva a la cruz y recibe la fuerza para seguir adelante. Honra el cuerpo como templo. 1 Corintios 6 y 19 de la mañana menos 20. Y no cambia la verdad por el aplauso. La prueba práctica es simple. ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Qué sueño cuando no estoy cansado? ¿Qué hago con las primicias del día y mis ingresos? ¿Cómo reacciono cuando me ofenden injustamente? Busco la reconciliación si he ofendido. Si una respuesta honesta no me complace, no es una sentencia, sino una invitación. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23-24. Dios nunca se cansa de enseñar al corazón a amar. Y finalmente, amarlo significa aceptar su amor por mí. Nosotros amamos, porque Él nos amó primero.
1 Juan 4 y 19 de la madrugada. Esto rompe la carga de la autosalvación y me libera de la ansiedad del perfeccionismo. No compro el favor de Dios. Respondo a Él. Y cuando respondo con sinceridad, la luz entra lentamente en todas las partes del alma. Entonces la primera pregunta deja de ser aterradora. Se convierte en nuestra oración diaria. Señor Jesús, enséñame a amarte sobre todas las cosas. Y la conciencia, calentada por la gracia, encuentra el valor para elegirlo una y otra vez. La segunda pregunta toca la huella más visible de nuestro corazón en el mundo. ¿Cómo traté a las personas que estaban a mi lado, aquí y ahora? Jesús conecta esto con el primer mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mt 22:39. No como una adición accidental, sino como un impulso integral de fe. Porque el mismo Dios a quien alabamos en la oración, está ante nosotros en el prójimo, en el subordinado, en el suplicante incómodo, en el niño que necesita tiempo más que juguetes. El Señor elimina las abstracciones y da concreción. Tuve hambre y me disteis de comer, fui forastero y me acogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mt 25:35-36. Lo sorprendente no es la grandeza de la acción, sino su sencillez. Un vaso de agua, una palabra de apoyo, la escucha atenta, un salario justo, negarse a chismear, un perdón abierto, donde es más conveniente callar. Todo esto no es un sueño social, sino un servicio fuera del templo. Porque, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mt 25:40. El amor al prójimo es una prueba de nuestra fe. El apóstol nos recuerda, si tengo amor, lo soy todo. CF 1:13. Sin él, la doctrina más precisa se convierte en un vacío. Pero el amor no es solo dulzura, es verdad con misericordia. No justifica el mal, sino que ve en el hombre la imagen de Dios. Sabe decir no a la falsedad y sí a quien ha cometido un error. Aprende del samaritano que se detuvo, vendó sus heridas y pagó su alojamiento. LC 10:33-35. No preguntó, ¿es este mi cliente? Vio la herida y respondió con el corazón y las manos. En 2025, amar al prójimo significa ver el rostro tras la pantalla. No etiquetar a una persona, no incitar al odio por principios, no firmar decisiones injustas, porque es más fácil para el sistema. Significa no hacer trampa en un contrato, no pagar por silencio, no encubrir la violencia, para preservar la reputación. Significa aprender a decir la verdad que sana, no que humilla, aprender a escuchar más de lo que uno desea. La conciencia es un barómetro sensible en este caso. Pregunta: ¿he observado con atención a alguien que sufre cerca? ¿He reemplazado la misericordia por consejos a distancia? ¿No he vivido una buena vida en general cuando mi familia está desatendida? El amor al prójimo comienza con quienes vemos a diario: cónyuges, hijos, padres, colegas, vecinos. Se manifiesta en el voluntariado, en la defensa de los débiles, en la dedicación profesional. Se pregunta por mi dinero y mi tiempo. ¿A quién sirvo con él? ¿Hay espacio en mi agenda para el dolor ajeno? Este amor no es romántico. A menudo es cansado, a veces imperceptible, a veces ingrato. Pero es en esa cotidianidad donde se hace realidad. Se levanta tras un conflicto. Extiende la mano cuando el orgullo susurra espera. Admite su propia culpa y no se consuela con la de otro. Y cuando le faltan fuerzas, pide a Cristo la comunión de su corazón, porque solo de Él, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Así, la conciencia no se llena de reproche, sino de luz. Y finalmente, amar al prójimo como a nosotros mismos, presupone un sano amor por nosotros mismos. Aceptar la verdad de Dios sobre nuestra dignidad y limitaciones. Entonces no nos quemamos en el servicio, ni salvamos al mundo, olvidando que Cristo lo salva. Nuestra tarea es más modesta y concreta. Ser sus manos aquí, donde estamos. Y cuando la segunda pregunta se escuche en el umbral del cielo, se revelará que la hemos respondido cada día. Con cada palabra que sanó, con cada acción que apoyó a los débiles, con cada estoy allí, dicho no para causar efecto, sino para vivir. Hay una tercera pregunta que yace en el corazón como una mano suave pero exigente. ¿Qué has hecho con lo que te he confiado? No solo dinero y puestos, tiempo y atención. Palabras que pueden animar o herir. Habilidades, redes, educación, salud, experiencias de derrota y comodidad.
Todo esto no nos es confiado por casualidad. Jesús contó la parábola de los talentos. Uno se multiplicó, otro se multiplicó, y el tercero fue enterrado por miedo. Mateo 25, 14 a 30. Fue este miedo, justificado por la cautela, el que resultó infructuoso. El amo regresó no con un cálculo frío, sino con la expectativa del gozo de la cooperación. Entra en el gozo de tu Señor. El gozo se comparte donde se pone en práctica el don. Las Escrituras simplemente dicen, pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4 en 2. El administrador no es un dueño, sirve a los propósitos del amo con cuidado y creatividad. Por lo tanto, la fidelidad en las cosas pequeñas revela el corazón. Lucas 4 y 10 de la tarde. Si somos honestos con un céntimo, se nos puede confiar una grivna. Si somos reverentes con el tiempo de los demás, se nos abrirá un campo más amplio de servicio. Nuestros dones no son medallas en un cajón, sino herramientas para el bien. Sírvanse unos a otros según el don que cada uno ha recibido. 1 Pedro 4 y 10 de la madrugada. Por lo tanto, un don encuentra significado en la devoción, no en la exposición. Se nos ha confiado para multiplicar el amor. La conciencia se convierte aquí en una fiel consejera. Pregunta: ¿no estoy guardando dones para mi propia luz? ¿No estoy posponiendo el servicio para más tarde cuando llegue el momento perfecto? ¿No estoy escondiendo la pereza tras la palabra prudencia? En 2025, el talento, a menudo se mide por gustos y opiniones, pero Cristo busca una matemática diferente. Personas cuyo pan y palabra estén llenos de verdad. Él ve al maestro que levanta pacientemente a los rezagados, el artesano que no escatima en gastos, el médico que no se cansa de explicar, la empresaria que paga honestamente cuando podría haber ahorrado. Esto también es multiplicación. La parábola no idealiza el riesgo por el riesgo mismo. Se trata de confiar en el maestro. Cuando él da, sabe dónde y para qué. Planificamos pero añadimos. Como el Señor lo permita. Santiago 4, 13 a 15. Trabajamos. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. Col. 3 y 23 de la madrugada. Y separamos los frutos de la gloria. Que Dios sea glorificado. Y solo nos regocijamos en la habilidad que nos sirve. Honramos al Señor de nuestra abundancia. Prof 3 en 9. Reservando un lugar para la limosna. Tiempo para las visitas. Atención para quienes el mundo no ve. Porque donde fluyen nuestros recursos, allí también está nuestro corazón. Mateo 6 y 19 de la mañana menos 21. Existe la tentación de enterrarlo. A veces, los intentos fallidos del pasado nos enseñan a escondernos. Pero el Maestro no es como nuestros miedos. Él no cosecha donde no ha sembrado. Él mismo sembró primero en nosotros el don de la vida, el Evangelio, la comunidad. Por lo tanto, el administrador fiel no se esconde, sino que discierne. ¿Qué 2 o 3 cosas me confía realmente el Señor ahora? Quizás sea mentorizar a un alma adolescente. Quizás una reforma honesta en un pequeño sector. Quizás un proyecto para los vulnerables, pequeño pero obstinado. Lo importante no es el tamaño, sino la obediencia. Y de nuevo, el Señor no solo pregunta qué, sino también cómo. Multiplicar pero no quemar a otros. Construir pero no controlar. Compartir pero no humillar con limosnas. Dejémosle transformar los medios, para que tengamos menos autobombo y más cooperación, menos miedo, más gratitud. Entonces el informe se convertirá en un testimonio. No un, lo logré, sino un, tú y yo Señor lo hicimos juntos. Y cuando se formule la tercera pregunta, nuestras manos incluso en sus cicatrices, no estarán vacías. Llevarán las huellas del pan, de las lágrimas, de la artesanía, de la justicia, aquello que Él sembró, y que nosotros no tuvimos miedo de dejar crecer. Hay palabras de Jesús que llegan al corazón. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7 y 21 de la mañana. Y aún más tajante. Jamás os conocí, a quienes hicieron milagros, pero vivieron sin obediencia. Mateo 7 y 22 de la mañana menos 23. No se trata de un examen estricto, sino de la verdad de las relaciones. Porque, la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Juan 17 en 3. Conocer no es solo conocer hechos, sino tener intimidad, obedecer, ser semejante a Él. Esta pregunta toca el corazón. ¿Te conozco y has vivido conforme a mi palabra? El discipulado no es una etiqueta sino obediencia. Mis ovejas oyen mi voz, y me siguen. Juan 10 y 27 de la mañana. Reconocemos su voz en las Escrituras, en la oración,
en el sabio consejo de la Iglesia, y en la conciencia. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, nace la libertad. La Escritura nos ayuda a delinear sus sencillos contornos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Renovaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos 12:2. Así, la voluntad no se esconde en un laberinto, se reconoce en el amor, la verdad, la misericordia, la pureza de corazón, y la fidelidad a la palabra. Hacer la voluntad del Padre significa permitir que la palabra se haga carne en nuestras acciones. Sed hacedores de la palabra, y no solo oidores. Santiago 1:22 de la madrugada. Esto acorta la distancia entre saber y ser. Oras, perdonas. Escuchas las bienaventuranzas. Eliges la mansedumbre. Lees sobre la justicia, pagas con justicia. Sales de la oración y traes paz a una conversación donde podría haber surgido resentimiento. Todo es sencillo, y todo requiere del corazón. Porque la voluntad del Padre no es una lista de puntos, sino un camino vivo con Jesús, quien guía. Un Señor público sin verdad interior, es un sonido vacío. Pero un corazón sincero no se acobarda. A todo el que me reconoce ante los hombres yo también lo reconozco. Mateo 10:32 de la mañana -33. Él pregunta: ¿te avergonzaste de mí cuando era más provechoso callar? ¿Cambiaste el Evangelio por la aprobación del público? ¿Preservaste la luz cuando la oscuridad se reía? La relación nos hace valientes y amables a la vez. Cuando sé a quién pertenezco, tengo menos necesidad de justificarme y defender la imagen de mí mismo. La voluntad del Padre siempre es concreta. Convoca en tu profesión, en tu familia, en tu ciudad. No suprime la alegría, al contrario la intensifica, porque nace de la verdad. No destruye tus dones, sino que los orienta hacia el amor. No te priva de la libertad, sino que te libera de la esclavitud del azar y de las expectativas ajenas. Y así, pasa por la cruz, pero conduce a la resurrección. Cuando caemos, no volvemos a la autoacusación, sino a aquel que nos levanta y perfecciona nuestra fe. Cf. Heb 12:2. Las relaciones son más importantes que el desempeño. Por eso, una conciencia honesta se pregunta cada día: ¿busqué tu voluntad, Señor, o la sustituí por mi propio plan? ¿Te escuché en silencio? ¿Te dejé tocar las zonas dolorosas? ¿Envolví el Evangelio en palabras reconfortantes? Y cuando la respuesta es confusa, no nos escondemos, confesamos y pedimos luz. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Sal 143:10. Así, el corazón se vuelve reconocible para Jesús, no idealmente brillante, sino veraz, abierto, aprendiendo a obedecer. Y entonces la cuarta pregunta deja de ser una amenaza, porque aquel que pregunta nos conoce y nos ama. Nos invita a la cercanía, donde la voluntad del Padre ya no es ajena sino propia. Y cuando nos presentemos ante Él, nuestro Señor, no será una fórmula, sino el nombre con el que vivimos. Él reconoce a los suyos por la luz en sus ojos, y por las huellas de obediencia en sus vidas. Y responderemos no con palabras, sino con el camino que recorrimos. La conciencia no es un acusador ni un director de vergüenza, es una ventana interior a la luz que Dios ha encendido en nosotros. No es infalible, pero es capaz de ver a través de ella cuando toca la palabra y el Espíritu. Jesús prometió que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Lo que significa que no nos humilla con la reprensión, sino que nos guía a la plenitud. La Escritura enseña que la palabra de Dios juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12 de la madrugada. Por lo tanto, la conciencia se aclara no con emociones fuertes, sino con la escucha atenta de la Escritura, el silencio orante y el diálogo honesto con quienes aman la verdad. Podemos volver nuestra conciencia delicada y áspera a la vez. El apóstol advierte sobre una conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:2. Cuando las repetidas concesiones embotan nuestra sensibilidad. Lo opuesto es un corazón entrenado para distinguir el bien del mal, mediante la práctica constante. Cf. Hebreos 5:14 de la madrugada. Un pequeño examen de conciencia diario cambia de rumbo. Unos minutos al atardecer para ver el día a la luz de Dios. ¿Dónde amé? ¿Dónde fallé? ¿Dónde necesito fuerzas? Sin autoflagelación ni autojustificación. Pruébame, oh Dios, y guíame por el camino eterno.
Sal 139, 23 a 24. Cuando la conciencia habla, el siguiente paso es el arrepentimiento. No una escena dramática para causar efecto, sino un retorno sobrio, con mente, corazón y acción. Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes, llama el apóstol, para que sus pecados sean borrados. Hechos 3 y 19 de la madrugada. La tristeza que es según Dios, produce un arrepentimiento inquebrantable. 2 Cor 7 y 10 de la mañana. No destruye la dignidad, sino que sana. David ora. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sal 51 en 12, confesando la verdad no en términos generales, sino específicamente. El arrepentimiento llama a las cosas por su nombre, devuelve lo robado, sana lo herido, no pospone la reconciliación hasta un mejor momento. El arrepentimiento abre la puerta a la misericordia. La confesión es la promesa del perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos. 1 Juan 1 en 9. Esta no es una paz barata, pues la confesión conduce a la restauración. Recordemos a Zaqueo. La mitad de mis bienes daré a los pobres, y si he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Lucas 19 en 8. Donde la satisfacción es posible debe hacerse. Donde es imposible, debe encontrarse un camino de misericordia que sane, al menos parcialmente, las consecuencias. Si has pecado contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar, y primero reconcilíate. Mateo 5 y 23 de la madrugada menos 24. Dios no pide lo imposible, sino que llama a la verdad que sabe cómo actuar. La práctica de la reconciliación es un camino. Comienza con la oración sincera. Salmo 26 en 2. Continúa con la apertura ante una persona de confianza o en el sacramento de la confesión, si es un camino de la Iglesia, y se convierte en una acción concreta. Llamar, escribir, pagar una deuda, pedir perdón sin condiciones. Se acompaña del ayuno y la limosna. Mateo 6. No como magia, sino como disciplinas que sacuden el egoísmo. Protege el corazón de caer de nuevo gracias a pequeñas reglas. No caer solo en la tentación. Guardar silencio cuando las palabras pueden inflamar el mal. Tener una luz cerca, la escritura sobre la mesa, un amigo espiritual en el teléfono. La conciencia no es un sistema construido de una vez por todas. Necesita luz diaria. Pedimos, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143 en 10. Y Dios responde a través de la palabra, a través de las circunstancias, a través de testigos silenciosos. Es importante no apagar este fuego. 1 Tesalonicenses 5 y 19 de la madrugada. Incluso cuando escuchamos verdades desagradables. Si nuestros corazones se desbordan de vergüenza, recordemos la casa paterna de la parábola. El Padre corre a nuestro encuentro, no cuestionándonos sino abrazándonos. Lucas 3 y 20 de la tarde. Tras el abrazo, hay un nuevo vestido, un nuevo camino, una nueva responsabilidad. A veces confundimos la voz de la conciencia con la voz del acusador. La primera nos lleva a Dios y al prójimo. La segunda nos arrincona y nos priva de la esperanza. Reconozcamos. Si después de una reprensión hay un deseo de gobernar, amar, corregir, es el espíritu. Si solo deja amargura y parálisis, no es suyo. Entonces digamos brevemente: Señor Jesús, ten piedad. Y demos un pequeño paso hacia la luz. Pequeño, pero real. Porque así es como cambia el rumbo. En 2025, el arrepentimiento suena a contracultura. El mundo a menudo exige una imagen impecable. Dios busca un corazón sincero. Y donde aprendemos a confesar y restaurar, nace una comunidad en la que es seguro crecer. La conciencia deja de ser un juez severo para convertirse en una amiga, que ilumina el camino que tomamos de regreso a casa. Y ese camino siempre está abierto. Para que las 4 preguntas no queden en el aire, inculquémoslas en hábitos sencillos. Empecemos por casa. La reconciliación familiar es la primera liturgia del día. Digamos la verdad sin tapujos. Pidamos perdón sin peros, reservemos un tiempo sin aparatos para una comida conjunta y una breve oración. Bienaventurados los pacificadores, Mateo 5 en 9, no son solo diplomáticos, son esposos que encuentran palabras de ternura después de un día duro. Son padres que escuchan más de lo que aconsejan. Son hijos que recuerdan respetar a sus mayores. Efesios 6, 1 a 4. Después está el trabajo. Hacer como para el Señor. Colosenses 3 y 23 de la madrugada, significa rendir cuentas honestas, respetar el tiempo de los demás, tolerancia cero ante el soborno y las conspiraciones grises. Si gestionas, paga a tiempo y de forma justa. Santiago 5 en 4.
Si eres subordinado, cumple con tu palabra. No robes tiempo con desplazamientos sin sentido. En 2025, el profesionalismo es una forma de amor al prójimo. El trabajo de calidad reduce el caos y el dolor. Y donde el sistema quebranta la justicia, las voces de la conciencia tienen peso. Digamos la verdad con calma, documentada, sin humillación, buscando maneras de cambiar. Junto con el trabajo, está el servicio a los vulnerables. No inventemos proyectos grandiosos si hay una persona hambrienta en la puerta. No se olviden de hacer el bien y de compartir. Porque con tales sacrificios se complace Dios. Hebreos 1:16 de la tarde. Una vez a la semana, 1 hora para un vecino mayor. Una vez al mes, una visita a los hospitalizados. Apoyo regular a iniciativas de éxito. Disposición para llevar, enseñar y contar historias. Lleven los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Con las manos vacías y sin cámaras. Pequeños actos de bondad cada día cambian el curso de la historia. Las disciplinas del corazón también son pasos. La palabra de cada día. Un breve pasaje y un momento de silencio para que se asiente generosamente. Col 3:16 de la madrugada. La oración que no huye de la realidad, sino que la ilumina. El ayuno que enseña a liberarse de los impulsos y abre un espacio para la limosna. Mt 6. El ayuno digital periódico. Desactivar las notificaciones por la noche para que el corazón se vuelva más sensible. La práctica de la gratitud, 3 gracias, específicos cada día. Sana las quejas, y agudiza la visión de la gracia. El dinero y la justicia. No niegues el bien al necesitado. Prov 3:27 de la madrugada. Planifica la generosidad, y no des solo por un impulso emocional. Mantén un presupuesto transparente. Salda deudas. No juegues con la sombra. Elige herramientas honestas. Aprendamos la simplicidad. Menos compras innecesarias. Más recursos gratuitos para quienes tienen dificultades. Establezcamos un estándar. El primer porcentaje es para Dios y el prójimo, no solo para las obras. Conciencia cívica. La ciudad es nuestro hogar común. Cuidemos la limpieza, la seguridad, la cortesía en el transporte, el respeto en la carretera. Apoyémonos en lugares donde podamos ser un puente, consejos de padres, iniciativas en los jardines, asociaciones profesionales. Practica la justicia, ama la misericordia, humíllate ante Dios. Miqueas 6:8. También se refiere a una forma de dialogar en línea, sin humillación, con hechos, sin probar la ira. No venzas el mal con el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:21 del mediodía. Se presta especial atención a la pureza del habla. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para edificación. Efesios 4:29 de la madrugada. En 2025, las palabras multiplican las heridas o la sanación. Examinémonos. ¿Mis mensajes y comentarios elevan? ¿Elijo el silencio cuando hablar significa apuñalar? ¿Soy capaz de detener los chismes con una simple frase? Por favor, no continúes. Y por último, el descanso como obediencia. Dios nos ha dado el ritmo del trabajo y el descanso sabático. CF, con acento agudo X20, 8-10. Cuidemos nuestro cuerpo y nuestra alma. Un paseo, una comida compartida, silencio, un buen libro, tiempo sin pantallas. La paz no es una evasión, sino un espacio donde madura el amor. Y de esta paz, nacen nuevas fuerzas para el camino. Paso a paso, sin heroísmos que presumir, con los ojos abiertos y un corazón cálido, respondemos a las preguntas de Jesús, con una vida que se vuelve transparente al cielo. Basta la fe, no se necesitan obras. El Evangelio responde con 2 alas. Salvos por gracia mediante la fe, no por obras, y al mismo tiempo creados para buenas obras. EF 2:8-10. La fe sin obras está muerta en sí misma. Street 2:17 de la madrugada. Por lo tanto, las obras no son un precio, sino frutos del amor. Todos pecaron, Dios lo entenderá. Sí, no hay justo ni siquiera uno. Rom 3:10 de la madrugada. Pero esto no es una indulgencia en el mal. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Rom 6:1-2. La gracia no es una máscara para la indiferencia, sino un poder para cambiar. 1 JN 1:9. Los tiempos son difíciles, no tiempo de santidad. Al contrario, preparaos a tiempo y fuera de tiempo. 2 Tim 4:2. No nos cansemos de hacer el bien. Gal 6:9. Los tiempos difíciles no cancelan los mandamientos, sino que revelan el corazón.
La verdad del Evangelio es más fuerte que las excusas. Soy demasiado consentido, ya es demasiado tarde para mí. El Padre espera y corre a nuestro encuentro. Lucas 3:20 de la tarde. Jesús dice, al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:37 de la mañana. El arrepentimiento no disminuye la dignidad, la restaura. Amo a Dios, pero la gente es dura. Aquí reside la prueba. Lo que hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Mateo 25:40. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. 1 Juan 4:20 de la madrugada. El amor al prójimo comienza con lo pequeño, pero no se detiene en lo conveniente. El cristianismo es un asunto privado. Jesús llama a sus discípulos, la luz del mundo, y coloca la lámpara en un lugar prominente. Mateo 5:14 de la madrugada -16. A cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré. Mt 10:32 de la mañana. El testimonio no es un clamor sino una vida constante. La santidad no es para mí, no soy monje. Sed santos en todo. 1 P 1:15 de la madrugada -16. Es un llamado para cada estado. La santidad no es escapar del mundo sino fidelidad en el propio lugar. En el trabajo, la familia, la comunidad. El juicio es aterrador. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ro 8:1. Y el perfecto amor echa fuera el temor. 1 JN 4:18 de la madrugada. El juicio está en manos de aquel que se entregó por nosotros. Por lo tanto, debemos responder no con pánico, sino con obediencia de amor. Así, nuestros peros se desvanecen a la luz de la palabra. En lugar de excusas, hay arrepentimiento. En lugar de miedo, confianza. En lugar de postergaciones, el paso de bondad de hoy. Y esto basta para que el corazón pueda oír. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. La unidad no nace de la uniformidad, sino del amor, que sabe mantener unidos a los diferentes. Nuestras 4 preguntas son como 4 hilos entretejidos, en una sola y sólida tela del corazón. Amar al Señor sobre todas las cosas, ver a Cristo en el prójimo, disponer fielmente de quienes nos han sido confiados, y vivir según la voluntad del Padre. Así se forma un orden interior que genera el poder de la paz. Sobre todo, el amor es el vínculo de la perfecta unidad. Col 3:14. No extingue la verdad, sino que la enseña a expresarse sin crueldad. No borra las diferencias, sino que las reconcilia en el servicio. La unidad comienza con el lenguaje respetuoso. Podemos cansarnos de las discusiones, pero no tenemos derecho a cansarnos del respeto. Bendecir, no maldecir. Rom 12:14. Elegir palabras puras que edifiquen, no palabras podridas que propaguen la infección de la ofensa. EF 4:29. En las comunidades donde se venera la verdad con honestidad y no se compromete la conciencia, surge la confianza. Es silenciosa pero firme. Nos sostiene en la tormenta cuando es más fácil encerrarse en nuestra propia justicia. La unidad es también el recuerdo de nuestra casa común. Qué bueno y qué delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Sal 133:1. No en unidad de pensamiento sino en unanimidad de corazón. Cada uno aporta su propio don, y ningún don tiene derecho a exaltarse por encima de otro. Por eso pidamos a Dios la sabiduría para escuchar más que para hablar, para admitir nuestros propios errores antes que para notar los de los demás, para dar el primer paso hacia la reconciliación, incluso cuando la herida está fresca. La unidad no se construye con lemas, sino con la pequeña fidelidad diaria. La esperanza no es ingenuidad. Ve las heridas y no aparta la mirada. Recuerda que el resucitado pasó por la cruz, y por eso no teme los procesos lentos, las preguntas incómodas ni los comienzos humildes. El Dios de la esperanza nos llena de toda alegría y paz en el creer. Rom 3:13 de la tarde. Y esta alegría silenciosa se convierte en luz para quienes nos rodean. La esperanza no grita. Enciende lámparas. Una conversación sin sarcasmo, un pago honesto, una mano extendida, y la oscuridad se disipa. Resumamos, pues, desde el corazón. Si mañana Jesús nos pregunta sobre el amor, el prójimo, la confianza y la voluntad del Padre, responderemos con las acciones de hoy. No ideales, pero verdaderas. Nuestro sí será pequeño pero íntegro. Nuestro perdón sencillo pero liberador. Nuestro estoy contigo, firme, pero tierno.
De esta materia se teje una unidad más fuerte que el ruido del tiempo. Oración. Señor Jesús, Dios de esperanza y paz, enséñanos a amarte sobre todas las cosas y a verte en cada persona. Sana nuestras lenguas, reconcilia nuestros corazones, fortalece nuestras manos para las buenas obras. Danos la valentía para hacer la voluntad del Padre y la mansedumbre, para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bendice nuestros hogares, nuestro trabajo y nuestra ciudad. Guíanos con tu luz hoy, hasta que nos veamos cara a cara. Amén.